Noticias del exilio, día 16 de diciembre de 2025. Pasa que te cuento. Hoy vamos a hablar de cómo José Luis Rodríguez Zapatero se reunió en un lugar sin cobertura móvil con uno de los dirigentes de Plus Ultra antes de que lo detuviesen, y vamos a hablar también de cómo han desaparecido misteriosamente 13.500 millones de euros. Pero antes de nada deciros que sigo aquí, y no es que siga aquí, es que ayer me fui a Bangkok y volví para llevar a una señora que vino a ver esto y que por cierto va a ser la primera habitante de Facha Beach. Así que espero que hayas llegado bien y yo aquí estoy para cuando quieras volver. Bueno, vamos a lo que vamos, que es a las noticias del exilio, y empezamos con un dato fascista. Las cifras que oculta el gobierno: los extranjeros cometen 5 veces más violaciones y 4 veces más homicidios que los españoles. Las violaciones han crecido un 143% en solo 5 años. ¿Es un dato cierto? Sí, pero es un dato fascista, así que tú no le hagas caso. Y mira, coincidencias de la vida. Prisión permanente revisable para 2 marroquíes por tortura, agresión sexual y asesinato a una pareja española en una casa de Los Yesos, Granada. Prisión permanente revisable. ¿Qué es lo que hay que revisar? Porque a mí me parece que lo único que habría que revisar es si merece la pena seguir manteniendo a esta gente en una prisión española o podemos hacer algo para que desaparezcan. Algoritmo de YouTube, por supuesto, me estoy refiriendo a deportarlos a su país. No estoy sugiriendo que los metan en un bloque de cemento y los tiren al mar, que eso estaría mal y es muy ilegal. Y esto de lo que estamos hablando son cosas muy graves. Hablamos de violaciones, hablamos de torturas, hablamos de secuestros, hablamos de asesinatos, pero hay unos delitos más pequeños en teoría, pero que están haciendo que España se convierta en el puñetero tercer mundo. Os voy a poner un vídeo que deja muy claro lo que hay en España. Otra vez, le he enganchado. ¡Fuera de aquí! Antes, no pegues. Le estaba robando a la chica. Le estaba robando. Ella te estaba robando. Ale, prepara el gas. Prepara el gas. Prepara el gas. Solidaridad. Necesitamos que entre todos lo ayudéis. Solidaridad. Pickpocket. Carterista. Carterista. Pickpocket! Keep your teeth! Fuck you! Fuck you! Veréis, este es el problema. Se detecta a una pareja robando. Y esta pareja encima se pone chula y el resto de gente está ahí a sus cosas, que bueno, aquí no ha pasado nada, yo no quiero saber nada, yo solo voy a mi trabajo. Y por supuesto da exactamente igual que le enseñes esto a los vigilantes o a la policía o lo que sea. Caballero, caballero, yo no puedo hacer nada. Caballero, caballero, relájese. Caballero, caballero, las leyes son como son. En cambio, aquí en Tailandia, si eso sucede, si tú vas con el móvil, con eso que has visto, con una tía que le está hurgando en la mochila a otra, inmediatamente esa se va esposada a comisaría. Y muy probablemente el maromo que va detrás también, porque seguramente estaba vigilando para que no la pillasen. Y mira, os voy a contar algo que me ha sucedido a mí, o bueno, le ha sucedido a una de las habitantes de Villafacha, que por supuesto no diré su nombre. Ayer me llamó y me dijo: mira tío, te lo tengo que contar. He llegado a mi casa, no a mi casa de aquí de Villafacha, por supuesto, sino a su casa de España, y me han entrado. Me han entrado para robarme el poco dinero que tenía y 4 tonterías. Esto, en Tailandia, puede sucederte. Difícil porque aquí no sucede tanto, pero como por poderte te puede suceder. Ahora bien, la diferencia es que ella ha llamado a la Guardia Civil y en pocas palabras le han dicho: bueno, sí, venga aquí para poner la denuncia y dejar constancia, pero que si pregunta usted si vamos a encontrarlo, no, eso no va a suceder. Aquí en Tailandia, en cambio, si tú vas a una comisaría de policía a decir que han entrado en tu casa, van a tu casa, miran qué ha pasado, hacen una investigación, en fin. ¿Luego los pillarán o no los pillarán? Pues hombre, puede ser que los pillen o puede ser que no los pillen, pero por lo menos se van a molestar en hacer algo, porque es que la Guardia Civil ni siquiera se han planteado el más mínimo momento en ir a la casa a ver qué ha sucedido. Sí, bueno, venga usted ya si eso, después de la hora del café, y bueno, ya le rellenamos el papel y puede irse usted a tomar por el culo. Eso es España.
Aquí, en lo que dicen que es el tercer mundo, por lo menos se preocupan. Por lo menos lo intentan. Es que a mí vinieron a mi tienda porque les dije que había perdido la cartera. Por decirles que había perdido la cartera, vinieron a mi tienda a ver qué había pasado. Incluso se molestaron en ir al banco de enfrente a ver si en las cámaras se veía mi cartera. Y al final la encontraron. No me la habían robado. Soy yo que estoy medio tonto y me la había dejado en el capó de un coche. Eso es eficiencia policial. Mientras tanto, la policía en España, la policía bien, gracias. El jefe de estupefacientes detenido en Valladolid se inventaba atestados con la firma de compañeros. El juzgado le investiga por grupo criminal, falsedad documental, revelación de secretos, tráfico de sustancias y omisión de perseguir delitos. ¿Te estoy diciendo con esto que en Tailandia no existe la corrupción? No, pero por lo menos aquellos que no están corruptos hacen su puto trabajo. Pero es que en España ni eso. En España tú vas a una cosa... Sí, caballero, siéntese. Caballero, relájese. Caballero, firme usted este documento. Caballero, haga usted la cola. Mohamed, pasa, que tú vas primero. Y cambiando de tema, vamos a hablar de amistades socialistas, porque ¿quién dice que los socialistas no tienen amigos? Mira. El amigo de Sánchez en Correos también viajó en el Peugeot que arrancó en Don Benito. Según fuentes políticas, Serrano era quien coordinaba la campaña, además de guardar los avales de las primarias. Bueno, un amigo de un socialista que después terminó de presidente. ¿Y qué pasó con ese amigo del socialista? Pues que lo terminaron enchufando en Correos. Y allí en Correos obtuvo trabajitos tan jugosos como este. La UCO apunta a un contrato a dedo de 18 millones en televisores para Correos cuando lo presidía el amigo de Sánchez. Su objeto era la difusión de contenidos comerciales en oficinas. En la actualidad apenas se usan. Resulta que le adjudicaron un contrato para comprar televisores por 18 millones de euros que apenas se utilizan. Y esto a dedo, es decir, mira, te encargas tú, lo puedes hacer tú donde te dé la gana. ¿Qué pasa si se ha llevado una comisión? ¿Quién se va a enterar de eso? Pues nadie, pero es lo que tiene la amistad. Hoy por ti, mañana por mí. El amigo de Sánchez adjudicó a la empresa de su hermano un contrato de renting en Correos un 40% más caro de lo previsto. Los técnicos habían visto un modo de hacerlo más barato, pero se les dijo que había que renovar la flota de vehículos por renting y con una empresa concreta. Llegan unos técnicos que estás pagando tú, que tú también pagas su sueldo, para decirles, oye, mira, que esto que quieres hacer lo podemos hacer un 40% más barato. Y llega el tío y dice, no, que lo tenemos que hacer con esta empresa que, bueno, que es la que nos interesa, ¿vale? Venga, a otra cosa, mariposa. Y es que en esta trama tú le has pagado el sueldo al amiguito de Sánchez, les has pagado los sueldos a los técnicos que han emitido un informe que no ha valido para nada y por supuesto que has pagado el renting de los vehículos. Pero bueno, por lo menos los socialistas son amigos de sus amigos, ¿verdad? Moncloa coloca con 80.000 euros al año al cargo de Transportes cesado en plena investigación por las mascarillas. Alejandro de las Alias Pumariño ha sido nombrado gerente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, organismo dependiente de Presidencia. Gerente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. ¿Qué hace? O sea, ¿qué hace el gerente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para cobrar 80.000 pavazos al año? Porque se está llevando 80.000 euros al año. ¿Por qué? Bueno, pues por dirigir el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que es un chiringuito que está adscrito a Presidencia. Es decir, esto lo dice Presidencia. ¿Quién es Presidencia? Pues el presidente del gobierno. Pero lo mejor de todo es el motivo por el que se le ha puesto ahí. Y es que este tío trabajaba en transportes, se le cesó tras el escándalo de las mascarillas, así como diciendo, bueno, venga, que ya hemos depurado esto. Pero le dirían, bueno, tú tranquilo, que de aquí a unos mesecitos, cuando escampen las aguas, cuando amaine un poquito el temporal, te colocamos en cualquier chiringuito de estos que pagan los imbéciles que se levantan a las 7 de la mañana a trabajar, y tú tranquilo que ya no vas a tener que hacer nada. Aquí os dejo su fotografía porque es un miembro honorable de nuestro gobierno y estoy seguro de que si lo veis por la calle lo podéis saludar y darle las gracias por su servicio al país. Y este gobierno, además de colocar a dedo a sus colegas, a otros coleguitas suyos les da privilegios como, por ejemplo, un pasaporte diplomático. Exteriores se niega a aclarar el motivo oficial por el que dio un pasaporte diplomático a Koldo. Aún se desconoce cuándo recibió el exasesor de Ábalos el documento, cuánto tiempo lo tuvo y qué viajes hizo con él. Ojo a la movida, ¿eh? Ojo a la movida. Se le da un pasaporte diplomático, pero a fecha de día de hoy no se sabe ni cuándo se le dio, ni cuándo se le retiró, ni cómo lo usó, ni por qué se le dio. Y un pasaporte diplomático no es tontería, porque en teoría un pasaporte diplomático es un pasaporte más. Ahora bien, hay en muchos países donde con un pasaporte diplomático
entras sin que te registren, sin que ni siquiera te miren las maletas, cuando te paran por el país, siga usted porque se supone que es un cargo del gobierno y ha venido aquí en una misión diplomática. Para eso sirve un pasaporte diplomático. Vamos, que es un suponer, que yo no digo que sea así, ni tengo ninguna información de que sea así, pero si tú llevas una maleta cargada de droga y dinero y quieres pasar por el aeropuerto, con un pasaporte diplomático ni siquiera te mirarían la puñetera maleta y en caso de que te paren en el país, tú les enseñas el pasaporte y te dicen, continúe usted, señoría. Y seguimos hablando de corrupción. Alta tensión en Urbas. El presidente denunciado por su propio jefe de auditoría ante la Fiscalía Anticorrupción. Acedo, acusado por recomendación de la CNMV de desvío de fondos en este grupo cotizado de interés para la trama de Koldo. El grupo Urbas. ¿A quién escuché yo hablar del grupo Urbas? Pues el único que hablaba del grupo Urbas hace mucho tiempo fue Alvise Pérez. Y ya lo sé, antes de que vea, me borro del canal porque hablas de Alvise. Alvise Pérez, como investigador, era muy bueno. Como político yo lo veo un desastre, la verdad. Como político no le veo absolutamente ningún futuro ni mucha utilidad para el país. Ahora bien, como investigador lo hacía de maravilla, porque esto del grupo Urbas, el primero que lo sacó fue Alvise Pérez. Y si alguien tiene una información contradictoria, por favor que lo deje en los comentarios mencionándome con mi nombre, Hugo, que leeré el comentario. Por cierto, para los que no lo sepáis, yo me llamo Hugo y por lo general suelo leer casi todos los comentarios que llevan mi nombre. Todos los comentarios del canal no los puedo leer porque normalmente anda sobre los 300, 400 comentarios cada día y tendría que leerme casi un libro de comentarios para poder leerlos todos, pero aquellos que llevan mi nombre los suelo leer todos, algunos los contesto, a otros les doy el corazoncito y alguna vez algunos se me pasan, por supuesto. En fin, y si hablamos de corrupción, pues Leire 10, ¡ay, Leire! Un ente bajo la lupa de la UCO dio 1,3 millones a la empresa en la que Leire 10 era consejera. Sepides otorgó la ayuda a Cistec en 2021, el año en que la fontanera del PSOE entró en la compañía tecnológica. Esta Leire 10, se podría decir muchas cosas de ellas, pero que no trabajaba, estaba metida en todas las salsas. Una ayudita más de 1,3 millones que fue a parar a su gestión. ¿Dónde fue a parar el dinero? Pues eso es lo que la UCO está investigando. Y me da a mí que esta tía no se va a librar de la cárcel. Quien no tendría que librarse es José Luis Rodríguez Zapatero, que yo personalmente creo desde hace mucho tiempo que el número uno no es Pedro Sánchez. Yo creo que el número uno es José Luis Rodríguez Zapatero, porque José Luis Rodríguez Zapatero es un personaje siniestro que destruyó España durante su mandato y que después se ha convertido en la mascota de un narcodictador como es Maduro. Recordemos que José Luis Rodríguez Zapatero hasta no hace mucho iba por ahí diciendo maravillas sobre el gobierno venezolano y ahora está siendo investigado no solamente por el gobierno estadounidense, sino también por el gobierno español. Os voy a poner una serie de noticias que es para flipar. La UCO localiza mensajes sobre citas de Zapatero con la SEPI durante el rescate de Plus Ultra. Ábalos y Koldo dicen guardar en sus teléfonos más datos sobre los movimientos del expresidente socialista en ministerios y con el vicepresidente de la entidad pública. Y esperemos que existan esos mensajes, porque José Luis Rodríguez Zapatero se encarga muy bien de borrar sus huellas, presuntamente, como se suele decir. Resulta que se le ha pillado reuniéndose con uno de los dirigentes de Plus Ultra 3 días antes de que fueran a detenerle en un lugar sin conexión de móvil. Y esto no es un bulo, hay fotografías y hay datos. Mira. Zapatero se reunió en un monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la policía. El Debate publica hoy en exclusiva las imágenes que acreditan la reunión clandestina que el presidente mantuvo con el empresario Julio Martínez. Julio Martínez no hace mucho tiempo fue detenido por la UCO y después soltado, ya que la Fiscalía, que depende del gobierno, no quiso pedir ningún tipo de prisión provisional para él ni nada de nada. Este tío puede salir, que no nos preocupamos por él. Pero es que José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con él 72 horas antes en un lugar sin cobertura, en un monte, en un restaurante que está en un monte sin cobertura. José Luis Rodríguez Zapatero no se va a reunir ahí en un monte ahí a cavar o a hacer cosas de trabajador de verdad. Hombre, no, se reunió en un monte a pegarse una comilona, ahí sin cobertura y de paso. ¿Y para qué se reunieron? Pues evidentemente eso no se sabe, pero si no es un chivatazo se le parece muchísimo. Y es que José Luis Rodríguez Zapatero es un auténtico maestro en borrar huellas. Y si no, vamos a acordarnos del 11M.
Vamos a acordarnos de los atentados, vamos a acordarnos de que pronto se achatarraron todos los trenes y de cómo se borraron todas esas pruebas. Pero no es lo único. Mirad este vídeo. En este vídeo se ve a un dirigente de PDVSA que iba a cantar contra el cónsul español en Venezuela y contra políticos que iban por allí, presumiblemente José Luis Rodríguez Zapatero. Aquí os dejo el vídeo. ¿En qué época iba a las oficinas de PDVSA y con qué finalidad? La finalidad se la debo, porque no lo sabía. La desconoce. Pero en muchas oportunidades yo he estado en el despacho del ministro Rafael Ramírez y he visto entrar a mucha gente, no solamente al señor Morodo, he visto entrar a muchos otros políticos españoles. Y en relación a Raúl Morodo, que es sobre quién le estoy preguntando en este momento, la época en la que le ha podido ver entrar coincidía con la que ejerció el cargo de... Pues bien, este señor iba a cantar, este señor iba a decir todo lo que sabía, pero ¡ay, qué desgracia! El socio de Morodo, que apareció muerto tras declarar, vi a muchos políticos españoles con el presidente de PDVSA. Vaya hombre, qué cosas, dice eso, dice que va a decir quiénes son, que va a declarar, que va a cantar, y aparece muerto. ¡Ay, pum! Se ha muerto. ¡Ay, qué putada! Y vamos a pasar a otra noticia que es de carácter económico, pero que es que esto es inexplicable. Mira, mira. Han desaparecido 13.500 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia. En cualquier otro país posiblemente esta cifra tendría explicación. En España no queda otro remedio que pensar mal. 13.500 millones de euros. 13.500 millones. Eso es una cantidad que la mayoría de gente no sabe exactamente colocar en su cerebro. 13.500 millones es un pastizal inmenso. ¿Y dónde están? Pues bueno, es que 13.500 millones es como cuando pierdes las llaves, o el móvil, o las gafas, que siempre las vas perdiendo por ahí, pues, ¡ay, 13.500 millones! Pues, ¿y dónde estarán? Yo qué sé, por ahí los habremos dejado. La Unión Europea lleva preguntando por el destino de estos fondos, ya no se sabe ni la de meses. Además enviaron a una señora aquí muy seria alemana a preguntar y a ver, se la llevaron por ahí de tablaos, le invitaron a unas copichuelas, se lo pasaron de puta madre, pero se volvió y dijo, hombre, me lo he pasado muy bien en España, pero no me han aclarado nada de nada. Pero bueno, quizá esos 13.500 millones valgan para pagar el abono transportes que ha anunciado Pedro Sánchez. Me vais a perdonar, os voy a poner al felón que está anunciando lo del bono transportes. Y por eso quisiera compartir también con todos ustedes y con los ciudadanos y ciudadanas un anuncio que creo que va a ser importante porque va a cambiar para siempre la forma en la que los españoles y las españolas entendemos y usamos el transporte público. Les quiero anunciar que en el último Consejo de Ministros y Ministras de este año llevaremos un Real Decreto Ley en el que, además de extender las ayudas al transporte, vamos a crear un abono único de transportes en todo el país. Insisto, un abono único de transportes en todo el país. Aquí tendrán ustedes más o menos lo que va a costar por usuario, por pasajero, pues efectivamente este abono único. ¿Qué significa esto? Para que nos entendamos de manera muy coloquial. Bueno, pues que cuando entre en vigor, en la segunda quincena de enero, todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder sacarse un abono con el que van a poder viajar por todo el país y coger todos los trenes de media distancia, cercanías, servicios de autobús estatales por una tarifa plana de 60 euros al mes, cuando estamos hablando de adultos, como ven ustedes en esta imagen, y de 30 euros para los jóvenes menores de 26 años. Yo creo que es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque esto es ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante para el día a día de nuestros compatriotas. Este Pedro Sánchez, desde luego, es que es muy bueno haciendo las cosas. Yo sé que cada vez que digo que Pedro Sánchez es muy bueno, me caen palos por todas partes, pero la verdad es que en lo que hace es muy bueno. O sea, con todo esto que está cayendo, el tío dice, voy a convocar una rueda de prensa a todos los medios. Claro, allí van todos como diciendo, bueno, irá a hablar de Ábalos, irá a hablar de los casos de corrupción, dirá que va a convocar elecciones, que va a dimitir, algo importante. Se presenta el tío allí con todos sus cojonazos y esa planta que tiene a decir, voy a daros un abono transportes, pobres de mierda, porque como no os podéis permitir un coche y si os lo podéis permitir ya me encargaré yo de que no lo podáis conducir, os voy a dar un abono transportes, 60 euritos al año. Eso sí, solo vale para los transportes de cercanías y de media distancia, para los de larga no, para el AVE tampoco, porque eso
es de fascistas. Tampoco sirve para los transportes metropolitanos como los autobuses o como los metros, porque esto depende de las autonomías. Esto no es cosa mía. Pero yo, vuestro presidente magnánimo, os doy este abono para que podáis disfrutarlo y viajar por España. ¡Qué cara que tiene el tío, colega! Y es que encima tienes a los medios de comunicación aplaudiéndole ahí con las orejas. ¡Sí, presidente! ¡Un bono para poder viajar en autobuses de mierda y trenes borregueros! Es que en la rueda de prensa ni siquiera habló de esto. Mujeres del PSOE gallego recogen firmas contra el acoso mientras la cúpula se justifica. Unas 70 mujeres del partido han firmado un manifiesto contra el acoso y apoyan a Silvia Fraga tras su dimisión. Porque en el PSOE es, hermana, yo sí te creo, a no ser que estés denunciando a uno de los nuestros. En ese caso, lo que prima es la presunción de inocencia, por supuesto. En fin, y ya que hablamos de feminismo, vamos a hablar de Podemos, ese partido tan feminista y tan involucrado con las mujeres. ¿Qué ahora están diciendo esto? Podemos ver al gobierno muerto, critica que Sánchez no es creíble y reta a Sumar a salir del Ejecutivo. Considera que la remodelación del gobierno no soluciona nada y que plantearlo implica que se tiene sospechas de ministros. Porque uno de los rumores es que el año que viene se va a remodelar el gobierno. Vamos, que se van a cambiar los ministros. Esto mismo que ya hizo Sánchez unos años atrás. Que cuando había mucha movida, entonces, bueno, cambiamos los ministros, ponemos caras nuevas y estos son limpios. Estos que he puesto yo, que puse los mismos de antes, son limpios. Ahora Podemos dice que eso no vale y reta a Sumar a que salga del Ejecutivo. Es decir, a que salgan del gobierno y se dejen de tonterías. Oye, mira, pues yo voy a retar a Podemos a que termine con el gobierno socialista, porque si tanto les molesta, perfectamente pueden hacerlo. Podemos tiene votos de sobra. Podemos solo tiene que ir al Partido Popular y decirle, mira, Alberto, nosotros te vamos a votar en esa moción de censura que podrías plantear. Vox también va a votar. Somos suficientes para echar a Pedro Sánchez. Hemos cambiado. Ahora, en lugar de ser unos comunistas de mierda que queremos destruir España, queremos una regeneración política y queremos que haya elecciones, que la gente elija. Así que vamos a votar con vosotros para echar a Pedro Sánchez. Y yo creo que Feijóo aceptaría, y si no acepta, se le caería el mundo encima, se le echarían encima todos los que, oye, ¿tú no querías echar a Pedro Sánchez? Pues aquí tienes a estos que dicen que te van a ayudar, pero Podemos no va a hacer eso. Podemos, ladra de ahí, ¡guau, guau, guau! Vosotros dejad el Ejecutivo. Ya, ¿y para qué? ¿De qué sirve que Sumar deje el Ejecutivo? Al fin y al cabo, van a poner a otros ministros socialistas. En fin, vamos a pasar a noticias económicas y vamos con una noticia que creo que va a entender todo el mundo. Turrones, mazapanes y bombones más caros que nunca por el alza del cacao y la almendra. Esta Navidad, comprar un turrón de chocolate costará un 51% más que hace 3 años. Los turrones se han puesto por las nubes, los huevos se han puesto por las nubes, las carnes se han puesto por las nubes, el pescado está intocable, del marisco ya ni hablemos. Y luego te dirán que la inflación está en un no sé cuántos %. Ese es el problema, que ese índice lo establece el gobierno ponderando los diferentes valores tal y como a ellos básicamente les sale de los cojones, por decirlo claramente. Cuando pueda hacer vídeos por la tarde, haré más vídeos de economía, a ver si la gente empieza a entender un poquito esto del IPC. Porque sí, suena muy bien todo, pero después te encuentras con estas cosas. Un 51% más de los turrones, de los huevos, de la carne y, en fin, de las cosas que afectan al grueso de la población. Pero nada, Navidad, Navidad, champán... Pero nada, Navidad, Navidad, turrones, champán, el que se lo pueda permitir, por supuesto, pero ten cuidado si vas por los mercadillos navideños, porque mira. Detenidos en Alemania 5 yihadistas que iban a atentar contra un mercado navideño. 3 de ellos son marroquíes, uno egipcio y otro sirio, de edades comprendidas entre los 30 y los 56 años. Y recordemos que ayer 2 pakistaníes se liaron a tiros con una multitud de judíos en Australia. Esto es algo que va a suceder en todos los lugares donde hay. Porque donde no hay, como en Polonia, pues no sucede, porque como no hay, pues no pueden atentar. Oye, qué difícil que era terminar con esto del yihadismo. Y vamos a hablar de socialismo, porque el socialismo ya ni siquiera funciona para aquellos que les gustaba tanto el socialismo. Vamos a hablar de Cuba, mejor dicho, vamos a dejar que hable de Cuba Díaz-Canel, el presidente, el dictador, bueno, llámalo como tú quieras. Con cierre del tercer trimestre, el PIB decrece en más de un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos normados y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población. A todo ello hay que agregar las costosas pérdidas provocadas por el devastador paso del huracán Melissa.
Esta situación indudablemente crítica demanda la intervención oportuna. Y esto lo está diciendo él, ¿eh? Esto lo está diciendo él. Se les está hundiendo el PIB, la inflación está disparada, los precios intocables. La gente ni siquiera tiene las cestitas esas que le daban de vez en cuando. Toma, come algo, pobre de mierda. Ya ni siquiera tienen eso. Y esto lo está diciendo su presidente. Imaginad si el presidente dice esto, ¿cómo estará la situación en Cuba? Un saludo desde aquí a los pocos cubanos que puedan verme, porque lo cierto es que hay muy pocos cubanos que dispongan de los aparatos tecnológicos y de la conexión necesaria para poder ver estos vídeos. Y la frase del día de hoy es: el socialismo se basa en quitar a los que tienen para dárselo a los que no tienen, con el único objetivo de que todos sean pobres menos los que los dirigen.